¿Quién se atreve a salir al campo contra su propio destino? Lo que sucedió aquella noche cambió no solo el juego, sino el honor de una familia para siempre. Una tarde otoñal en Chicago siempre huele a asfalto mojado, a perritos calientes y a esa dulce expectativa, especialmente si tu apellido está escrito en la fachada del estadio principal de la ciudad. Lee Harris conocía ese olor desde niño. Creció ahí, luego fue estrella del equipo, luego, el expulsado, y finalmente, nadie. Hasta hoy, cuando se puso un uniforme ajeno y salió al campo bajo el rugido de decenas de miles. Lee no jugaba fútbol desde hacía 15 años. Los años se devoraron sus articulaciones, ensuciaron su memoria, y destrozaron, aún más, las relaciones familiares. Su hermano menor, Brian, era el favorito del padre y la leyenda actual del club, el hijo correcto, el heredero ideal. Todos los periódicos repetían, Harris el menor merece más que la cinta de capitán. La familia vivía ese mito, Lee, su propia verdad. Hoy volvió al campo con otro nombre, comprando el derecho a jugar un solo partido por una suma astronómica. Era su último acto noble para la familia, salvar al club del agujero financiero. Y, de paso, calmar esa herida ardiente. Nadie reconoció a Lee bajo el casco, ni siquiera su madre, sentada en el palco VIP. Solo la vieja perra Greta lo miró como si supiera que algo raro pasaba, pero decidió no delatarlo. Todo iba según el plan, hasta que el comentarista gritó. ¿Quién es ese novato en la cancha? El público se inquietó, el entrenador palideció. Lee sentía el corazón retumbar en las sienes, llamándolo, quítate la máscara. Muestra quién eres. Sabía que ese instante lo cambiaría todo, para siempre. Pero justo en ese momento llegó la primera injusticia. En la pantalla gigante pusieron la transmisión desde la familia Harris. Y los espectadores vieron al padre de Lee firmando unos papeles con los gerentes del club antes del partido. Una duda recorrió las gradas. ¿Van a vender el club? ¿A quién? Lee apretó los puños, la vieja rabia entumeciendo sus movimientos. Salió a la cancha para salvar su hogar. Pero parecía que el hogar ya estaba en venta. Esa noche los Harris sonreían a la cámara, forzados, como solo sonríen quienes viven en tierra ajena. Y Lee, con su uniforme ajeno, era el único realmente vivo en ese teatro de máscaras. Lo que pasó después lo cambió todo. No querrás perderte cómo se desarrolla esto. Cuando el pasado irrumpe en medio del campo, ¿quién será el primero en ceder, el héroe o su familia? La próxima decisión de Harris va a hacer estallar el estadio, y la vida de alguien. El vestuario era un caos frío. El golpeteo de tacos, olor a colonia barata y la sospecha insistente de que el novato no era quien decía ser. El entrenador cuchicheaba por teléfono, los jugadores se miraban. Todos esperaban que Lee se quitara el casco, pero él no tenía prisa. Detrás del casco estaba a salvo, ahí no se veían ni arrugas, ni amargura, ni miedo. En la cancha jugaba con rabia, como si quisiera arrancar del césped todo el dolor de los años pasados. Su hermano Brian varias veces le puso el pie, fraternalmente, sonriendo, pero Lee sentía en cada jugada. Esto era guerra por el lugar en la manada. ¿Cuántas veces de niños Brian le robó trofeos, juguetes, la atención de la madre? Ahora se repetía todo, solo que el precio era el destino familiar. De repente el comentarista anunció. Noticia de última hora. El club ha sido vendido. El nuevo dueño está en el estadio ahora mismo. La tribuna se congeló. Lee notó cómo su madre se llevaba la mano al pecho y el padre fruncía el ceño. Algo salió mal. La pausa se hizo eterna. En ese momento Lee se quita el casco.
Su rostro, irreconocible, demacrado, canoso, furioso y cansado. Yo soy el nuevo dueño del club, dice al micrófono, mirando a los ojos de su hermano. El estadio ruge, las tribunas se levantan, unos aplauden, otros silban. La familia, en shock, ¿cómo? ¿Por qué él? Pero la celebración dura solo un segundo. Los gerentes corren nerviosos en la banda. El padre mira a Lee con desprecio. No tenías derecho. Brian murmura. Traidor. La madre llora en silencio. En la pantalla, los papeles firmados esa mañana, en letras pequeñas, la condición de que el club seguiría en la familia solo si los hermanos lograban un acuerdo antes de terminar el partido. La tragedia familiar se volvió pública. Cada movimiento era grabado. Un error, y todo Chicago lo vería. Esta es la culminación. Todo lo que esperaste está aquí. Quédate para ver cómo el héroe pone a todos en su lugar. Cuando tu propia familia se convierte en tribuna para tu ejecución, ¿qué eliges, luchar o irte? El próximo golpe no será en el campo, sino directo al corazón. La noche caía sobre el estadio, pesaba como una olla sucia después del domingo. En la cancha había luz y ruido, pero tras bambalinas, rincones oscuros donde los susurros tronaban más que cualquier ovación. Lee se quitó el casco y caminó lento por la banda, sintiendo a sus espaldas las miradas codiciosas de las cámaras y la rabia de la familia. En el palco, la madre se limpiaba las lágrimas bajo un gran sombrero oscuro, y el padre, con los dientes apretados, repasaba los papeles como si en ellos estuviera la receta para evitar la vergüenza. Brian, aún en la cancha, lanzaba miradas capaces de partirle las piernas a cualquiera. Menos a Lee. Los comentaristas especulaban sobre el motivo de toda esa humillación y cómo Harris padre tuvo el descaro de meter esa trampa en el contrato. En la ciudad todos sabían, la familia Harris se sostenía en tres pilares: orgullo, terquedad y envidia mutua. ¿Qué buscas?, le susurró Brian, alcanzando a Lee en el túnel. Honestidad, respondió Lee alzando la vista. Al menos una vez en todos estos años. De fondo, Ed, el viejo utilero, los miraba. Ustedes olvidaron lo que es el fútbol, murmuró. Y de familia ni hablemos. La verdad, cuando te involucra, duele más que cualquier falta. Y así comenzó el segundo tiempo. En el campo los hermanos fingían ser un equipo, pero todos veían, era un duelo. Brian se negaba a pasarle el balón, vengándose por el club robado, por permitirse salir de las cenizas del olvido. En una jugada Brian pateó el balón directo a la cara de Lee. Él lo atrapó sin pestañear y le sostuvo la mirada. ¿Eso es todo lo que tienes?, susurró. Brian apretó los puños. En la tribuna, silencio sepulcral. El comentarista intentó salvar el aire. La familia Harris al borde de la ruptura. ¿Quién ganará, la experiencia o la ambición? Cuando parecía que alguien iba a perder el control, algo sorprendió a todos. La madre de Lee entró al campo, interrumpiendo el partido, con los papeles en mano. Los lanzó entre los hijos. ¿Hasta cuándo? ¿No les basta con una casa rota? El silencio sonó más fuerte que los aplausos. El padre quedó en la tribuna, sin fuerzas para levantarse, su poder se desmoronaba. Por primera vez en años, Lee sintió que la verdad estaba de su lado. Pero, ¿de qué servía si detrás solo quedaba vacío? ¿Crees que es el límite? Lo que sigue golpeará donde más duele. No te pierdas el desenlace. ¿Se puede comprar el pasado, si la deuda no es dinero sino traición?
La decisión final de Harris los cambiará a todos, o los destruirá para siempre. El estadio contenía el aliento. Miles de ojos miraban no el partido, sino el drama sobre el césped. Ese pasto había visto sangre, lágrimas y victorias, pero nunca un dolor tan sincero. La madre mantenía sus manos entre los hijos, como árbitro que decide no el marcador, sino destinos. Los papeles a sus pies decían, el destino del club se decide con el acuerdo familiar. Nadie pensó que una firma pudiera ser punto de no retorno. Escúchenme los dos, la voz de la madre era frágil pero firme como el hielo. No voy a seguir viendo cómo se destruyen por un estadio muerto. Tu padre firmó esto para seguir siendo dueño, aún perdiendo. Pero los dos pierden si no paran. El padre finalmente bajó del palco, tropezando. Su orgullo se derretía, el rostro, pura amargura. Todo esto es por la familia. Balbuceó. ¿Por la familia? Por primera vez en años Lee lo miró directo. ¿Y cuándo fue la última vez que fuimos familia? En ese instante algo cambió en todos. El cansancio superó el rencor y el amor por el club, por fin, fue más grande que el dinero. Brian, Lee se dirigió al hermano, ¿quieres la verdad? Compré el club para salvarlo, y para salvarte. Si no lo hacía, se lo llevaban otros. No soy tu enemigo, soy tu hermano. Aunque no sea el perfecto. Brian bajó la cabeza. La madre apretó sus manos. ¿Ya basta de guerra? Susurró ella. Al fin y al cabo, no tenemos a dónde ir. El comentarista se quedó sin palabras. En la tribuna, aplausos. El público entendió, esto no era fútbol. Era como una familia intentó rescatar su pasado y halló un nuevo futuro. El estadio celebraba, pero la verdadera victoria era interna. Los papeles se rompieron ahí mismo, el equipo Harris volvió a ser un equipo. ¿Qué pasará después? Solo tú lo sabes. Pero el final está cerca. No te pierdas la última palabra de este drama. A veces la victoria no es el aplauso, sino la oportunidad de perdonar a quienes te hicieron daño. ¿Podrá Lee creer en el cambio, si todo lo que conocía sobre su familia se viene abajo? La noche ya caía y las tribunas se vaciaban, pero el equipo Harris, el verdadero y único, seguía en el centro del campo. El padre jugueteaba nervioso con el botón de su saco, la madre apretaba los papeles rotos contra el pecho, y Lee sentía por primera vez en años no soledad, sino una calma extraña y casi aterradora. ¿Ahora somos un equipo? Brian preguntó con ironía, apenas conteniendo la emoción. Mejor un equipo, que cadáveres en lados opuestos del arco, respondió Lee. La madre sonrió por primera vez en la noche, amarga pero sincera. En el vestuario, el viejo Ed ordenaba. Buen partido, señor Harris. Espero que el club tenga de nuevo un hogar, y usted, un corazón. Lee se sentó en la banca. Su monólogo interno hervía de contradicciones. ¿Vale la pena quedarse? ¿Y si se queda, cómo confiar en quienes ya lo traicionaron? Sus sueños de niño se cerraron hace años, pero hoy, por primera vez, tenía la llave. La madre apareció en la puerta. Se sentó a su lado y, sin mirarlo, susurró. Me quedé callada cuando tu padre te echó. Tenía miedo de perder a todos si decía una palabra. Ya no espero disculpas, interrumpió Lee. Y mal hecho. A veces el silencio ajeno duele más que la traición. El silencio se rompió con el golpeteo de la lluvia en el vidrio. Detrás, los jóvenes jugadores reían, la vida seguía, sin dramas familiares. Entonces entró el padre.
sus pasos pesados, la mirada cansada, pero la voz sin dureza. Lee. Salvaste el club. No lo merezco, ni yo, ni Brian, ni tu madre. Pero quizá, por primera vez, entendemos que ser familia no es solo ganar. A veces lo importante es no perderlo todo. Lee lo miró. No compré el club por venganza. Pero si lo vuelven a convertir en un campo de batalla, me iré. Esta vez para siempre. El silencio fue un punto y aparte. Los 4 Harris por fin sentados juntos, sin pelear, sin culpas, solo existiendo. En ese momento Lee sintió, hasta la familia más difícil es todo lo que uno tiene. ¿Ya terminó todo? ¿O queda la decisión más importante? No te pierdas el final. Cuando el polvo se asienta y las tribunas se vacían, ¿qué queda? Solo la verdad, y finalmente se escuchará. La última palabra será de quien tuvo el valor de cambiarlo todo. La mañana después del partido era gris y común. El estadio olía a tierra húmeda, pintura fresca y, sorprendentemente, esperanza. En la oficina del club, los Harris se reunieron no por obligación, sino porque por primera vez querían escucharse. El padre llevó una caja vieja de fotos. En una, Lee y Brian de niños, con camisetas iguales, sin rencor ni dolor. Quisiera volver a ese tiempo, dijo él, ronco. Eso no se puede, contestó la madre. Pero podemos dejar de fingir que seguimos siendo extraños. Lee sacó una carta que alguna vez escribió a su hermano, pero nunca entregó. Papel seco, pero con todo su dolor, siempre quise ser parte de la familia, no solo un jugador. Brian leyó la carta y suspiró. Perdón por tratar de ganarte, en vez de entenderte. Igual hubiera perdido. La madre sonrió entre lágrimas. Las familias no se ganan. Solo se construyen otra vez. Ese día acordaron, el club seguirá siendo de la familia, no por el apellido, sino para no volver a elegir entre verdad y mentira. Sin condiciones, sin guerras por la herencia, sin dolor por ganar. Lee salió al campo, sin casco, con su chaqueta común. Las tribunas vacías, solo la vieja Greta sentada en una esquina, guardiana silenciosa de una historia honesta. Miró al cielo y, por primera vez en años, se dijo: estoy en casa. Esta historia no tuvo un final perfecto. Pero a veces la victoria es simplemente empezar de nuevo, sin esconder tu rostro. ¿Cuántas familias se destruyen por orgullo y secretos? ¿Podrán ellos abrir una nueva página? Solo depende de ellos. No te pierdas la próxima historia, los verdaderos milagros ocurren donde menos los esperas.